A partir del año 2011 sale a la bolsa de valores el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces llamado Fibra 1. Al día de hoy existen más de 20 fibras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Viva, y estos son un instrumento que nos permiten invertir en bienes raíces con poco dinero. Porque ustedes lo pidieron, amigos inversionistas, esta es la parte número 2 sobre algunos indicadores importantes que debes de saber antes de invertir en fibras. Mi nombre es Oscar Luébano del canal de los Luébano y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñame a ver este video sobre indicadores para evaluar a las fibras. Amigos inversionistas, porque ustedes lo pidieron, aquí les traemos la parte 2 de estos indicadores financieros para poder analizar, para poder evaluar estos activos financieros llamados fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces. La semana pasada les trajimos a ustedes a través de este canal la parte 1 de estos indicadores financieros, que es importante los conozcan antes de colocar su dinero a trabajar en alguno de estos instrumentos que nos permiten invertir en bienes raíces con poco dinero. La semana pasada les hablaba de los indicadores como el ingreso neto operativo, como el flujo operativo ajustado, otros indicadores como la tasa de ocupación, el área bruta rentable, así como la razón de dividendo, que es lo que están pagando estos fideicomisos. Si quieres saber un poquito más sobre esos indicadores que platicamos en el capítulo pasado, te dejo el link aquí en la descripción a la parte 1 de estos indicadores. La semana pasada comentábamos que es importante revisar también la parte de certificados en circulación, porque dependiendo de estos, vamos a ver cómo se comportan estos indicadores, pero por certificado. No en total, sino por certificado, para poder evaluar de manera un poquito más audaz, un poco más eficiente, un poco más precisa cómo es que se están comportando estas fibras. La semana pasada hablamos de algunos indicadores financieros y algunos indicadores operativos. Esta semana les voy a hablar de dos indicadores muy importantes para revisar en las fibras y que nos van a ayudar a medir, por una parte, el riesgo y por otra parte también nos van a ayudar a medir cómo se encuentra este certificado de acuerdo al mercado de valores. El siguiente indicador del que les quiero platicar, estimados amigos, es el indicador llamado LTV, Loan to Value, nivel de apalancamiento, nivel de endeudamiento. Diferentes autores le conocen por diferentes nombres. Sin embargo, es la proporción de la deuda con respecto del valor de todos los activos. La vez pasada platicamos un poquito de los activos, pasivos y tal vez un poquito sobre el capital o el patrimonio. Los activos son todos aquellos que nos agregan valor y pasivos son todos aquellos que nos restan valor. La diferencia de estos dos se le va a llamar patrimonio o capital. Y cuando hablamos de un instrumento como una acción, como una fibra, como una empresa que genera o que tiene activos y pasivos en su balance general, vamos a tener activos de corto plazo y activos de largo plazo. En cuanto a activos de corto plazo, podemos tener, en el caso de las fibras, el pago de rentas, podemos tener también los ingresos por arrendamiento, pudiéramos tener los ingresos por estacionamiento, pudiéramos tener los ingresos por la renta de hoteles, los ingresos por la renta de espacios, es decir, podríamos tener muchos de ellos. También en cuanto a activos de largo plazo, podríamos tener entonces lo que valen las propiedades, lo que valen los inmuebles, entre otros. Y si sumáramos todos los activos de corto plazo y activos de largo plazo, vamos a tener el total de activos. El apalancamiento o el loan to value se mide referente al total de los activos. Y por ley, esto tómenlo muy en cuenta, estimados amigos, por ley, ninguna fibra debe de superar más del 50% de apalancamiento. Nosotros hemos comentado que un apalancamiento del 35% o inferior es un apalancamiento saludable. No es malo contraer deuda, no es malo solicitar dinero para seguir haciendo crecer este instrumento de inversión, porque normalmente cuando este tipo de activos, este tipo de inversiones hagan un levantamiento de capital o hagan una solicitud de un préstamo, lo van a hacer para comprar más propiedades, lo van a hacer para ampliar el portafolio de inversión. Entonces es algo bueno que sigan adquiriendo deuda siempre y cuando sea esta para hacer crecer el fideicomiso. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una fibra, la misma que estuvimos revisando la semana pasada, y aquí podemos ver el nivel de endeudamiento o el LTV, loan to value, como ustedes le quieran llamar. Esto es al 30 de junio 2023. Cada vez que ustedes vean el reporte trimestral de alguna de esas fibras, le pueden echar un vistazo para ver cómo se encuentran, qué tan endeudadas se encuentran
y qué tan riesgosas se encuentran, si es que se encuentran muy cercano al 50% o incluso superior, porque podría haber alguna consecuencia negativa para el fideicomiso, tal vez alguna multa, tal vez algún castigo, tal vez alguna sanción por parte de las autoridades mexicanas, ya que no pueden superar el 50%. Esta que tenemos aquí tiene una deuda total a pagar con todo e intereses de 7,566 millones de pesos. Sin embargo, el total de sus activos es por 29,402 millones de pesos. Dividimos este de abajo entre el de arriba y lo multiplicamos por 100 y nos dice que es el 25,7% su nivel de apalancamiento. Es un apalancamiento saludable, es un nivel de apalancamiento bueno. Si gustan, podemos revisar otra fibra. Vamos, por ejemplo, a ver Fibra Danos. Nos metemos a su página oficial. Vámonos a donde dice inversionistas y aquí vamos a buscar la información financiera. Y aquí tenemos su segundo reporte trimestral. Vamos a darle clic. Aquí en esta parte, estimados amigos, donde dice cifras relevantes del balance general, vamos a ver el total de sus activos, el total de su pasivo, el patrimonio, que es lo que les platicaba, y también el nivel de endeudamiento. Aquí podemos ver tranquilamente que el total de la deuda de Fibra Danos es por 7,355 millones, mientras el total de sus activos es de 70,983 millones. Entonces, si hacemos el mismo cálculo, este entre el de arriba por 100, nos va a dar que su nivel de endeudamiento es del 10,4%. Aquí podemos ver que contra el mismo periodo del año pasado aumentó de 8,6 a 10,4. Un 10% en nivel de endeudamiento, la verdad es que es bastante bajito. Vamos a buscar, por ejemplo, ahora una fibra que tenga un nivel de endeudamiento elevado. En este caso, por ejemplo, tenemos a Fibra Shop. Si revisamos aquí en la página de Fibra Shop, fibrashop.mx, nos vamos a inversionistas, nos vamos a información financiera, vamos a tener la siguiente información. Esta también ya la tenemos aquí calculada, no tenemos que hacer absolutamente nada. Aquí también tenemos en el caso de Fibra Shop su nivel de endeudamiento, tenemos sus activos totales por 26,468 millones, tenemos también su patrimonio que son 13,921 millones y tenemos por supuesto aquí cuál es su nivel de endeudamiento o su LTV. Aquí ves, aquí como puedes ver, estimado amigo inversionista, es del 44,91%. Aquí nos interesa que tenga un nivel de endeudamiento, pero que no se encuentre tan cercano al 50%. Por eso yo siempre considero máximo un 35%. Es saludable, todavía tienes un 15% de margen en cuanto al total de tus activos, un 44,5%, un 45% o arriba ya está muy cercano al 50%. Esta yo consideraría una fibra de un poco mayor de riesgo. Esto referente a su nivel de endeudamiento contra el total de sus activos. Y esto lo podemos poner en perspectiva de la siguiente manera. Imagínense ustedes, amigos inversionistas, que ustedes trabajan, tienen un salario, vamos a decir, reciben 20,000 pesos mensuales. Aparte de eso, ustedes tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, agua, internet, pagar la despensa, etcétera. Digamos que estos son sus operaciones normales, esos son sus costos operativos y sus costos administrativos, pero que ustedes contraen una deuda. Contraen una deuda y esta deuda puede ser tarjeta de crédito, puede ser un préstamo personal, lo que ustedes quieran. Si ustedes quisieran pagar esa deuda con el total de sus activos a corto plazo, es decir, con sus ingresos, y tienen una deuda, vamos a decir, de un carro de 200,000 pesos, entonces con sus activos a corto plazo, que son su sueldo, no van a poder cubrir esa deuda. Sin embargo, probablemente es una deuda por un préstamo automotriz, la tienen a varios años. Entonces, en el peor de los casos, si ustedes llegaran a perder el empleo o lo que fuera, y tienen ustedes algunos otros activos de largo plazo, por ejemplo, un departamento, por ejemplo, un terreno, algún otro activo, a lo mejor pudieran vender esos activos para pagar la deuda de largo plazo. Sin embargo, obviamente no vas a vender un terreno, no vas a vender una casa por pagar un vehículo, mejor vendes el vehículo de regreso y te liberas de esta deuda. Pero bueno, este es un ejemplo bastante burdo, bastante simple, nada más para que entiendan cómo funciona esto de la deuda, los activos, los pasivos, etcétera. Ahora bien, vámonos a el siguiente indicador, estimados amigos, y este es bastante interesante porque la mayoría de las personas que se dedican a analizar fibras lo utilizan para evaluar el precio de los certificados de las fibras, o mejor dicho, calcular el valor teórico por cada certificado. Y a este indicador también le vas a conocer como Net Asset Value, como NAV,
o valor teórico por certificado. Significa el valor neto de los activos. Simplemente significa eso. Es el valor restante de todos los activos menos los pasivos. ¿Ok? Entonces, por eso dice valor neto de los activos. Aquí, a todos los activos le vamos a quitar todos los pasivos, la deuda, y nos va a quedar el patrimonio. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el patrimonio entre el total de certificados en circulación y esto nos va a dar el valor libros, el valor teórico de cada certificado en circulación. Aquí tenemos un ejemplo para poderlo calcular. Podemos ver aquí que el patrimonio total de este fideicomiso, que es el que estamos viendo en este par de videos, es de 21,168 millones de pesos. Y también tenemos el número de certificados en circulación, que es 1,814,879,532 certificados. Entonces, lo único que hay que hacer es dividir el total del patrimonio entre el número de certificados en circulación y tenemos que cada certificado tiene un valor teórico de 11 pesos con 66 centavos. En este ejemplo en específico tenemos a Fibra Monterrey. Vamos a ponerle aquí FMTY14 y podemos ver que actualmente está cotizando en 10 pesos con 95. Entonces, básicamente, si está cotizando en 10 pesos con 95, dijimos que está en 11.66 menos lo que actualmente cotiza en mercado, que es 10.95. Significa entonces que está cotizando 71 centavos debajo de su valor teórico. Si este numerito lo dividimos entre su valor teórico, que es 11.66, y se lo multiplicamos por 100, nos va a dar que teóricamente, suponiendo que los certificados de Fibra Monterrey regresaran al valor teórico o cotizaran al valor teórico, tenemos un 6.08% de potencial de crecimiento. Se podría interpretar de esa manera. O se podría interpretar que estamos 6.08% cotizando debajo de su valor teórico. Es decir, que si lo comparamos contra su valor libro, su valor teórico de cada certificado, en el mercado está cotizando con un ligero descuento. Y vamos a tener algunos ejemplos en donde pase lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos ya algunos calculados como el de Fibra Prologis, cuyo valor teórico de sus certificados es 55.48 y actualmente cotiza en 59.96, es decir, que está cotizando con un premio de 7.47%. Está en el mercado cotizando arriba de su valor teórico. El mercado está pagando arriba de su valor teórico un 7.47, por eso dice que está cotizando con un premio, porque el mercado está pagando más de lo que teóricamente debería valer cada certificado. Aquí también tenemos un ejemplo como el de Fibra Nova, que su valor teórico es de 22.04 y actualmente cotiza en 28.01. Y ejemplos muy drásticos como el de Fibra 1, que está cotizando prácticamente a la mitad de su valor teórico, pues su valor teórico es 50.82 y actualmente está cotizando en 24.86. Es decir, que teóricamente tendría a lo mejor un potencial de apreciación de hasta un 104%, sí, en el supuesto de que en algún momento subiera y cotizara a su valor teórico. Esta información de los valores teóricos de cada certificado, estimados amigos, va a ir cambiando a cada trimestre, así que si ustedes quieren calcular este indicador, lo que tienen que hacer es meterse a la página del fideicomiso, vayan a donde esté la información financiera, aperturen, denle clic a sus reportes financieros. Por ejemplo, aquí teníamos el caso de Fibra Danos. Vamos a abrir aquí. Aquí podemos ver el total de certificados de circulación, que es 1.552 millones. Y también podemos ver cuál es el total de su patrimonio. Lo tenemos aquí en este lado, que son 61.541 millones. Vamos a calcular entonces el valor teórico de Fibra Danos, nada más para que tengan este último ejemplo. Lo que hacemos es dividir 61.541 millones 102.459 entre el total de certificados en circulación, que es 1.552.889.733. Y lo tenemos que es de 39.63 pesotes. Amigos inversionistas, este video fue algo sencillo. Traté de hacerlo lo más sencillo, lo más simple para que lo puedan entender. Cuídense mucho. Si les gustó, se agradecería me regalaran un like para que este video le llegue a más personas. Cuídense mucho y nos seguimos viendo
en otro video. Apliquen todo esto que están aprendiendo en sus fibras, anoten, tómenle pausa, pónganle pausa al video para que lo pongan en práctica. Utilicen esto aprendido en este canal, estimados amigos. Cuídense mucho y les deseo que tengan un portafolio verde. Si te gusta este tipo de contenido, háznoslo saber a través de un like para que podamos hacer más contenido como este sobre cómo evaluar las fibras, cómo evaluar acciones e instrumentos que utilizan en la bolsa de valores. Muchas gracias y nos vemos entonces a la próxima en otro video.